Bien, estamos recibiéndolos ya. Esto que va a ser la última sesión de hoy, jueves 28 de octubre. Estamos a un día de terminar el encuentro creativo. Pero esto no termina, esto apenas comienza, porque a partir de lo que ustedes han visto y lo que esperamos haber provocado en ustedes, deben de comenzar las inscripciones, las búsquedas, tienen que buscar sus financiamientos y tienen que encontrar cómo ir a cumplir sus sueños a través de los estudios de posgrado en escuelas en Italia como Polimoda, Polidesign, Rufa, IULM, Instituto Marangoni, NAVA, la Domus Academy, el JET. Es de verdad una envidia grande que yo les tengo, que ustedes lo puedan hacer, porque pues muchos de estos, yo ya tengo 51, pues ya no me van a aceptar en estos estudios, pero a ustedes a los 20, a los 30, a los 40, se tienen que aventar para encontrar otras expectativas. Entonces, yo les agradezco su presencia, estamos a punto de comenzar, entonces vayan tomando sus lugares y hoy tenemos un invitado súper especial, entonces, pues vamos ahorita en un minutito ya empezamos, vamos a comenzar con las palabras siempre amables del excelentísimo embajador de Italia, el señor Luigi De Chiara. Soy Luigi De Chiara, embajador de Italia en México. Soy muy feliz de presentar Encuentro Creativo, una producción de la Cámara de Comercio Italiana en México con la Embajada de Italia. En México hay un potencial de talento creativo que me parece no logra salir de sus fronteras con la presentación de la oferta formativa de esas instituciones académicas en el campo de las industrias creativas italianas. Queremos ofrecer no solo la posibilidad de mejorarse de un punto de vista técnico, sino también de saber dónde van las tendencias, cómo se ha construido el éxito del Made in Italy, sobre todo en el sector del estilo de vida. Es un evento muy importante, Encuentro Creativo, porque da la oportunidad a los estudiantes mexicanos egresados de universidades o de institutos académicos de conocer la oferta educativa que hay para cursos de posgrado en el campo del diseño, de la moda y de las artes gráficas. Así que durante estas 2 semanas de Encuentro Creativo van a poder encontrar tips y conocer acerca de las mejores universidades y institutos italianos. Van a poder conocer a embajadores, a ponentes que están trabajando en la industria, que son también académicos de estas universidades. La finalidad es que disfruten de Italia, que conozcan Italia a través de estos webinars y seminarios y que se aventuren a vivir en Italia y vivir una experiencia llena de conocimiento, de sabiduría y de diseño y de moda. Espero que lo disfruten y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, sean todos muy bienvenidos esta tarde. Hoy tenemos un invitado súper especial, es Jacob Pulido. Él es director general en Moda Emprende. Entonces, particularmente él es un analista de negocios de moda que lo que él ha estado analizando, lo que él ha provocado, lo que busca es el emprendimiento, crear nuevos emprendimientos, nuevas marcas, gente que se dedique a esto de manera profesional. Él particularmente se ha desempeñado como un maestro en multitud de universidades, por ejemplo, el ITESO, y una de las cosas que son bien importantes es que él lo está haciendo tomando como eje la ciudad de Guadalajara, allá en Jalisco. Y esto es bien curioso porque ciertamente ya tuvimos aquí en nuestras pantallas a Ana Fusoni, que ella viene siendo como la figura señera de la moda mexicana, pero poco a poco en el último siglo han aparecido otros faros, otros polos, otros atractores. Y ciertamente en Guadalajara la inteligencia de negocios en moda es sin lugar a dudas, es algo que es el papel que tiene Jacob Pulido desde allá y para todo el país, lo cual no es pequeño, porque hay que pensar que la ciudad que tiene más licenciaturas en moda es Guadalajara. Una de las ciudades que tiene más posibilidad de fabricación es Guadalajara. Y en muchos sentidos, por ejemplo, la Feria de Intermoda, que es la principal feria de moda en el país, lo que vendría siendo nuestro Première Vision, entonces también sucede en Guadalajara. Entonces, si con alguien hay que hablar para entender cuáles son las dinámicas de este emprendimiento de diseño en México, pues es con Jacob Pulido, que de hecho a través precisamente de todas sus iniciativas, él fomenta, discute, convoca, propone y pues básicamente reta a los jóvenes y no tan jóvenes a hacer todo esto de emprendimiento. Es un gusto para mí, Jacob, tenerte hoy aquí en el Encuentro Creativo. Me da muchísimo gusto, te agradezco muchísimo tu presencia y ciertamente hoy nos vas a hablar
precisamente de esta perspectiva que hay con el emprendimiento nacional. Todo México diseña, el panorama de la moda mexicana que está en constante evolución, y esa será de lo que tú hablas. Tienes el micrófono, muchísimas gracias. Me dejaste sin palabras. Muchísimas gracias, Gus. Te agradezco la introducción. Y pues vamos a lo que nos lleva el día de hoy. Vamos a platicar acerca de la situación del emprendimiento en México. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por considerar a su servidor y a Moda Emprende para poder platicar este día. Lo que les agradezco a todos los chicos que están conectados. Vamos a platicar acerca de algunos de los factores que son más relevantes para entender el entorno de lo que está sucediendo en el emprendimiento, más aparte algunos factores de cambio que hemos estado viviendo, pues gracias a este fabulosísimo 2020 que vino a poner todo patas para arriba, ¿no? Entonces empecemos. Antes que nada, como bien dice Gustavo, yo represento Moda Emprende, que es una plataforma de capacitación y de desarrollo del emprendimiento, principalmente de profesionalización. Sabemos que la industria de la moda es un negocio muy rentable y por lo tanto, pues necesitamos saber cómo debe de estructurarse eso. Los invitamos a conocer nuestras redes para que vean más acerca de lo que estamos desarrollando entre el Congreso, el concurso y algunas otras iniciativas complementarias. Bien, el día de hoy les platico. La estadística de emprendimiento en México, bueno, pues es clara. Y esta pues no ha cambiado muchísimo desde el 2019, que es la última, digamos, dato que tenemos claro acerca de todo lo que está sucediendo en este entorno, y hablando principalmente de que más del 33% de los emprendedores son de un rango de edad joven y productivo, entre 25 y 34 años, es como normalmente se ha ido desarrollando esta área dentro de México. Esto no quiere decir que esté limitado a ellos, pero son los que más emprenden. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una situación importante a considerar cuando se desarrolla un emprendimiento. Dentro de estas estadísticas bases encontramos que más del 89% de los emprendimientos que inician con dinero propio, con dinero de la familia, y solamente un 3% utiliza una inversión formal. Esto nos habla acerca de que con mayor razón se tiene que tener muchísimo cuidado acerca de lo que se tiene que estar considerando y lo que se tiene que estar previniendo cuando estamos desarrollando un emprendimiento, ya que de lo contrario podríamos caer en un problema, pues echar a perder todo el dinero y todo el patrimonio, tanto familiar, ¿no? Imagínense la cantidad de egresados de la licenciatura que utilizan los ahorros de los papás, los ahorros de los abuelos para desarrollar esto. Entonces, a partir de ahí, se vuelve crítico y se vuelve una inversión de riesgo. Por eso es importante que el emprendimiento se tome en serio. No solamente es, ay, tengo ganas de hacer ropa y para donde me dé el viento. No. Necesitamos cuidar muchísimo que esta profesionalización, que esta estructuración del emprendimiento en realidad tenga una efectividad para poderle regresar el dinero que nos están prestando los papás. ¿Qué dice la estadística? 8 de cada 10 emprendimientos en México fracasan en los 2 primeros años. Esto lo dice el Centro de Desarrollo para la Competitividad Empresarial. Esto habla acerca de, y ojo, esto es en general en todos los emprendimientos. Cuando hablamos de moda, 9 de cada 10. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos todavía menos estructura. ¿Qué pasa aquí? No sobreviven a situaciones muy básicas que precisamente se generan de un entendimiento de lo que tenemos en nuestro entorno. Consideren que para todavía finales del 2019 estaban egresando más de 12,500 licenciados en diseño de modas. Entonces eso quiere decir que si de estos 12,500 tenemos el 80%, el 90% que quiere emprender, porque en moda tenemos más o menos esa estadística, quiere decir que tenemos generación de alrededor de 10,000 marcas mensuales. Ok, incluíamos factor pandemia, no son 10,000, son 5,000, pero no dejan de ser demasiadas que pueden sobresaturar al mercado y por lo tanto perderse en un ruido comercial impresionantemente grande. Bien, ahora bien, ¿qué tenemos aquí? 8 de cada 10 quieren empezar su marca. O sea, de cada 10 egresados de la licenciatura, 8 se van a aventar a hacer su propia marca. Hablando considerando las estadísticas anteriores, nos podemos dar una idea de cuánto es lo que se genera de ruido comercial cuando estamos viendo tantas marcas que se están generando. He aquí, entonces, lo importante de profesionalizar el emprendimiento.
para que tenga mayores oportunidades de superar esta estadística de fracaso, de volverse rentable en menor tiempo y de lograr encontrar un nicho de mercado fiel y real para lo que están desarrollando como producto. Dentro de una pequeña estadística que se hizo basándose en El Economista y algunos datos que recabamos con la señora Ana Fusoni, de una muestra de 500 diseñadores, solamente 2 llegan a ser reconocidos. Entonces ya aquí esto nos deja bien claro que el flash no es la vía para poder desarrollar una marca que en realidad sea efectiva. El éxito de una marca de moda no es cuántas revistas te han publicado, ojo, es cuánto estás vendiendo al mes, cuántos empleos estás generando y qué margen de ganancia estás teniendo al año. Eso es el verdadero éxito de una marca de moda. Cuando entendemos eso, dejamos muy claro cuáles son los parámetros que tenemos que considerar para seguir desarrollando nuestros proyectos y definir objetivos claros. Porque, ojo, ser el mejor diseñador de México no es un objetivo. Es simple y sencillamente un deseo efímero que no tiene fundamento ni sustento de negocios. Por eso tenemos que ser muy claros con lo que estamos buscando. Fíjense bien, ya hablando un poquito acerca del factor pandemia, la situación del emprendimiento en México durante el confinamiento fue muy crudo. Más del 80% de los negocios que cerraron no volvieron a abrir. Y los sectores más afectados fueron, ¿qué creen? Los más clásicos, ceremonias, las prendas hechas a la medida, el calzado de fiestas y curiosamente el bolso. La desaceleración del desplazamiento de este producto fue bastante crítico. Revisando algunos análisis que se desarrollaron por la Cámara del Calzado en León, estábamos viendo que incluso ya ellos mismos mencionaban que el producto de bolso ya se podía considerar un producto de lujo por el simple hecho de ser un bolso, porque ya no era algo necesario, porque ya la gente no estaba saliendo. Entonces, obviamente, eso detuvo muchísimo el desplazamiento y la comercialización como tal, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia acerca de esto. ¿Cuáles fueron algunos de los sectores menos afectados? Pero eso no quiere decir que no hayan sido afectados. El tema de uniformes, porque se pudo adaptar para el tema de salud. El loungewear, porque muchas marcas se pudieron reajustar para poder dar este tipo de productos. Y la moda infantil, que Trendo nos pasó ese dato y es impresionante cómo ha sido constante y de hecho todavía a la fecha, desde esa época del confinamiento, la moda infantil sigue teniendo un posicionamiento muy estable. ¿Qué es? Y esta imagen me encanta. ¿Por qué fracasan los negocios? Esto se le preguntó a una muestra de emprendedores sobre lo que ellos creían que en realidad era lo que les afectaba para que el negocio pues no funcionara. El primer lugar me encantó porque todo el mundo decía que era ingresos insuficientes para subsistir. Pero quiero que analicen, por favor, el punto 2 y el punto 3. El punto 2 habla acerca de falta de indicadores, métricas. ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿En dónde lo estoy vendiendo? ¿De qué color se está vendiendo? ¿De qué talla se está vendiendo? Hay veces que ni siquiera ese tipo de datos básicos tenemos. El punto número 3, falta de procesos de análisis. Ni siquiera estamos recabando información. Es impresionante encontrarme con marcas que tienen 2, 3, 4 años operando y no llevan un registro de cuántas ventas han tenido en un mes desde que iniciaron. Eso obviamente pronostica una muerte segura para cualquier negocio porque no hay manera de analizar qué es lo que está pasando en nuestro propio negocio, menos vamos a poder analizar qué es lo que está pasando en el mercado. Pero fíjense bien, el punto 2 y el punto 3 no interviene dinero. Simplemente organización y estructura. El simple y sencillo hecho de nosotros tener un orden al momento de estar desarrollando nuestro negocio nos va a facilitar precisamente esto. ¿Qué quiere decir? Que entonces los emprendimientos no están fracasando porque no tengan dinero, están fracasando porque no tienen estructura. Entonces, basado precisamente en esto, es que estuvimos haciendo todo un análisis de desarrollo de qué era lo que necesitaban en realidad los emprendedores para poder desarrollarse. A partir de esto, identificamos algunos cambios que han impactado directamente a la industria y que necesitamos considerar cuando vamos desarrollando el emprendimiento. Vamos a ver algunos factores de estos. Primero, tenemos factores externos y factores internos. Los factores externos, pues van a ser situaciones de nuestro entorno que desafortunadamente no podemos controlar, pero de alguna manera tenemos que tener prevenido, porque cuando te viene el trancazo, no es lo mismo que lo agarres de lleno en la cara a que te cubras con las manos, ya por lo menos ya se amortigua un poquito el golpe. ¿Qué tenemos aquí? Conflictos y situación política internacional. Va a seguir.
por la pandemia, esto no va a limitarse y tenemos que estar muy conscientes de cómo se están modificando la manera en cómo se relacionan los países, porque de eso depende mucho, incluso principalmente la proveeduría. Tenemos una escasez impresionante de proveeduría debido al cierre de fronteras. Entonces, todo esto va a empezar a afectar muchísimo. El efecto pandemia a nivel global es un factor que no podemos evitar. Es impresionante encontrarme con emprendimientos que todavía en este momento están pensando en desarrollar apenas un proyecto basado en productos hechos a la medida, con materiales importados que traen desde no sé dónde, cuando en realidad pues estamos viendo que la factibilidad y la viabilidad es prácticamente imposible. La tecnología y las comunicaciones, eso también está impactando. El hecho de que ahorita tengamos una sobreinformación de información también genera ruido. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos nosotros a conducir nuestra comunicación para en realidad poder llegar al usuario que es de verdad nuestro segmento. Otro de los factores externos a considerar, la globalización de los productos, básico. Y aquí es donde entra muchísimo el criterio que podamos generar encontrando nuevas áreas de oportunidad, viajando, conociendo, sabiendo qué es lo que está sucediendo en otros lugares para poder venir a aplicarlo acá. La competencia ya no solamente es el que se pone enfrente de la banqueta de uno, ya se compite con alguien que está en Alemania, con alguien que está en Italia, con alguien que está en Japón. Entonces necesitamos encontrar ese nivel de competitividad internacional que se va a requerir para poder lograr que nuestros productos no solamente estén aquí en México, sino que puedan salir y puedan llegar a más mercados. Los cambios en políticas, tanto de privacidad como de algoritmos. Podría parecer algo, pues, genérico, o como diría Andrea Legarreta, pues a mí no me afecta porque yo no compro en dólares, pero en realidad lo que tenemos que considerar es que todo este tipo de situaciones de cambio en la manera de cómo se manejan los contenidos, de cómo se maneja la información, nos va a afectar, ¿no? Todo el mundo decía, ay, pues, ¿qué tiene que WhatsApp sepa en dónde vivo y qué compro? Bueno, eso ahorita, mañana, quién sabe. Y eso como también lo podemos aprovechar para nuestro beneficio en nuestro negocio. El Big Data pudiera ser una herramienta muy útil. El entender, el poder traducir toda esta información y todos estos datos nos podría dar también muchos indicadores benéficos para el negocio. Tercer punto de estos factores externos, el cambio climático. Independiente de que tengamos o no tengamos que ser sostenibles, sustentables, eco-friendly, whatever, debemos de entender algo. Ya no es primavera, verano, otoño, invierno, ya es mañana, tarde y noche. Entonces, desde ahí empezamos a entender que debe de cambiar la manera en cómo desarrollamos las colecciones, que debe de cambiar la manera en cómo estructuramos y planeamos todo lo que vamos a hacer en el año. ¿Qué pasa en otros países? Es impresionante. Tan solo con salirse de un estado, llegar a otro, vemos un cambio, son mundos distintos. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros nos toque precisamente plantear todos estos factores? Necesitamos entender, por ejemplo, se pronostica para el año que entra que va a haber unos movimientos de grados en la temperatura bastante extremos, que se van a recorrer las temporales de lluvias, que se van a ajustar algunos. Entonces, ¿eso cómo nos va a afectar a nosotros para poder considerar desarrollar nuestras colecciones, plantear los lanzamientos de nuestras marcas, etcétera? ¿Qué más sucede? Híjole, y este me encanta. El consumidor cada vez es más crítico e informado. Ojo, no quiere decir bien informado, ¿eh? Simplemente informado. Entre más información tienen a la mano, con más derechos se sienten de criticar. Por lo tanto, se vuelve más exigente el cliente. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo eso para que podamos llegar a empatizar y conectar con este cliente. Los cambios de generación son clarísimos. La guerra que existe entre el millennial y el centennial es impresionante. Uno no se deja del otro y viceversa. Entonces, dependiendo del segmento al que vayamos dirigido, es la manera como lo tenemos que abordar. Ya hemos visto en cantidad de marcas que se han equivocado garrafalmente. Ahí tenemos un Victoria's Secret diciendo que era talla extra, una chica que era pues más flaca que cualquiera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones pueden impactar negativamente y necesitamos ver cómo es la percepción a través de todos estos medios. Lo que les decía, los clientes sobreinformados, la volatilidad de la moneda. Afortunadamente se pronostica que el año que entra no va a haber tanto movimiento para nosotros, pero eso no quiere decir que no nos afecte indirectamente lo que pase en otras zonas. Por eso es importante estar muy al pendiente de esto.
Ay, este punto me encanta. Y es un cambio de chip bastante complicado. Dejar de ser aspiracional para volvernos inspiracionales. ¿A esto qué me refiero? Los años 90 todo era, aquí estoy, trata de alcanzarme, quieres ser como yo, pero no lo puedes lograr. Ahorita ha cambiado los papeles, acá está el usuario, y el usuario dice, aquí estoy yo, convénceme y te compro. Dime que me funciona, dime qué beneficio me da y con todo gusto le entro. Dime qué estás apoyando, qué filosofía de marca tienes y por supuesto que voy a querer contigo. Pero si no identificamos primero nuestro mercado y después diseñamos el producto, vamos a caer en un gravísimo error. La base de la mercadotecnia dice que si no existe el mercado, no existe el producto. Lo mismo tenemos que considerar en moda. Primero tenemos que analizar el mercado, saber claramente a quién le estamos vendiendo. Hay que integrarlo a su estilo de vida, no solamente quererle generar un estilo de vida aspiracional. Ya tenemos esta parte, el usuario, el nuevo usuario, el usuario que ahorita está comprando ya es más crítico en esta parte de la filosofía de marca. Entonces necesitamos entender cómo empatizar con ellos. Ahora bien, los factores internos. Aquí hablando un poquito más acerca de lo que sucede nacionalmente y lo que nosotros como emprendedores o como dueños de negocio podemos y debemos de hacer. Tener bien claro que los mercados tienen características únicas. Hay nichos especializados y entre más especializado sea el nicho, más fácil podría ser identificarlo, definirlo y entender cómo funciona para poder acercarle el producto correcto. La pandemia ha afectado de diferentes maneras diferentes zonas. No podemos pensar que como nos ha afectado a nosotros, ha afectado en otras zonas. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo solamente viviera en Mérida, pues yo apenas acabo de salir no el confinamiento, sino del toque de queda que tenían hace apenas 2 semanas, que el toque de queda trastocó muchísimo la economía de la zona, pero por ejemplo otros estados han estado ya en semáforo verde desde hace no sé cuánto tiempo, entonces ellos ya tienen otro ritmo de trabajo, otro ritmo de movimiento. Lo mismo va a suceder en todas las zonas donde queramos abordar, pero esto lo tenemos que analizar antes. No podemos decir nada más de, quiero hacer vestidos rojos y los voy a vender en la tienda que tengo aquí a la vuelta. Pues chido, de ahí no van a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás identificando un mercado correcto, no estás viendo la necesidad que realmente existe. Acuérdense que para que un emprendimiento funcione, debe de tener una de 2 características. O es un emprendimiento basado en una oportunidad que ustedes ubican o un emprendimiento basado en una necesidad que ustedes están logrando aterrizar. No hay de más. Necesitamos ser muy claros con lo que estamos buscando y de qué manera lo estamos desarrollando. Otro de los factores internos, y este me encanta, el florecimiento del nacionalismo mexicano. Y no crean que es porque la gente se convenció de que hay que comprar lo mexicano, no. Fue más bien como a golpes que entendieron que era importante y necesario considerar el producto que tenemos nacional. Uno de los factores que más nos ha ayudado en ese punto fue Donald Trump. Al momento de decir que iba a cerrar las fronteras, todo el mundo tuvo miedo y inmediatamente aumentaron las compras de producto nacional porque no se querían arriesgar a pasarse al otro lado para comprar la fayuca o el apaca o lo que le estaban diciendo para traérselo a México porque no sabían si se los iban a traer, que a lo mejor no tenían problema, pero ya esa incertidumbre y ese miedo que se les implantó a nosotros como industria mexicana nos benefició porque inmediatamente aumentaron más o menos el análisis que estuvimos haciendo con Intermoda precisamente en esa temporada aumentó casi un 40% las ventas de las marcas nacionales cuando inmediatamente este Trump entró al gobierno en diciembre. El Intermoda siguiente tuvieron un movimiento de marcas impresionante. Otro punto que es importante considerar, las políticas nacionales restrictivas o limitantes. No es que podamos seguir trabajando como siempre habíamos trabajado, hay que estar muy al pendiente de todos los cambios que estamos viviendo dentro de nuestro entorno político nacional. Eso es básico y es claro que estamos encontrando diferentes maneras de cómo llegar al mismo punto. Algunas funcionan, algunas otras no, pero pues el gobierno, a fin de cuentas, es el que nos está dando la pauta en este sentido y por lo tanto tendremos que cuidar muchísimo qué pasos estamos dando para poder desarrollar algo efectivo. Ay,
Crecimiento de la oferta de diseño en el mercado. Afortunadamente, por un lado, ¿no? Es un arma de doble filo, si lo vemos desde cierto punto. El hecho de que haya más marcas de diseño, que haya más marcas que estén promoviendo el tema de diseño, habla mucho acerca de que ya la gente se está impactando más por esto. Todas las marcas extranjeras, las de fast fashion que llegaron, un Forever, un H&M, que integraron a la masa a estas tendencias, a que buscaran nuevos diseños. Después se hartaron de que todo el mundo se veía igual, empezaron a buscar ofertas distintas, entonces las boutiques empezaron a tener más movimiento porque la gente ya no quería solamente el fast fashion, ya quería prendas más diferenciadas, más únicas, que no fuera el mismo suéter de Zara que parece en todo copy-paste, sino que en realidad tuvieran un pequeño o un gran diferenciador. Entonces eso ha fomentado muchísimo que la gente haya buscado y esté empezando a buscar. No digo que se haya masificado el gusto por el diseño, pero poco a poco, digamos que a diferencia de hace 10 años, ahora sí hay un mercado muchísimo más definido del diseño. Y otra cosa que debemos de ser muy claros, otra vez regresando al tema del clima, no es lo mismo Tijuana que Mérida, no es lo mismo Veracruz que Guadalajara, no es lo mismo, ni siquiera Guadalajara y Ciudad de México se parecen para venderles lo mismo. Entonces hay que tener cuidado que a donde nosotros vayamos a desarrollar nuestro emprendimiento, entendamos claramente cómo este factor nos puede impactar, porque a nosotros esto es básico. Nosotros tenemos prácticamente, si mal no recuerdan, 7 de los 8 ecosistemas que existen en el mundo, ¿no? Tenemos una fauna y una flora impresionantemente diversa, lo que también es un reflejo de la cantidad de climas y ecosistemas con los que contamos. Entonces, ¿cómo esperamos que una mujer se vista súper elegante en lana a 45 grados? ¿No? Es imposible pensarlo. Y eso pasa mucho. Quieren hacer unos abrigos espectaculares y venderlos aquí en Guadalajara. Y perdón, pero vivimos a 32 grados, a 35 grados. Un abrigo de lana, pues lo vas a poder usar nada más en la noche y 10 minutos en lo que llegas al evento. Entonces no es tan viable. Tenemos que cuidar muchísimo esta parte del hábito del consumo a través del clima. La logística y distribución está sufriendo cambios constantes y es un cambio que tenemos que cuidar muchísimo. De entrada, es un talón de Aquiles de la industria de la moda. Todos los emprendedores producen hermoso, pero no distribuyen nada. Es impresionantemente difícil cuando tú ves una marca y dices, qué padre, está increíble la prenda, yo la quiero, ¿dónde la compro? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque nunca se les ocurrió que había que acercar el producto al cliente final. El tema de la logística puede mermar el margen de ganancia hasta en un 40% si no se desarrolla efectivamente. Porque no contamos Ubers, porque no contamos empaques, porque no contamos envíos. Entonces, todo eso es necesario considerarlo para que en realidad tengamos una efectividad. De nada sirve una prenda hermosa si no la podemos hacer llegar al cliente. Hay que entender aquí un término claro y básico. Accesibilidad en moda no quiere decir económico, quiere decir cercano al usuario, que lo tenga accesible. Por eso, ese factor diferencia muchas marcas. De nada te sirve que la prenda esté hermosa si el diseñador está en Yucatán y tú estás en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque pues allá se va a ver bien bonita, pero yo la quiero tener aquí. Entonces tenemos que encontrar soluciones para que nuestra marca pueda acercarse al mercado. Por eso identificamos primero nichos de mercados y les acercamos el producto. Después de acercado, lo promocionamos, no antes, para que entonces sea más fácil y más efectivo el proceso de la venta. Me puse muy prado y me fui bien rápido, pero bueno. La moda es más que solo pasarelas y flashes, es darle al cliente lo que está buscando. Y ojo, una vez que lo tiene, que se sienta único. La experiencia de la marca es básica. Eso es lo que genera confianza. Y la confianza genera prestigio. Todo mundo, todos aquellos emprendedores que estén buscando prestigio, no es haciendo una foto bonita, no es vistiendo a la influencer de moda, es realmente atendiendo a su cliente y que el cliente se sienta a gusto y que tenga esa confianza de que su marca vale y vale bastante y vale bien. Ay, bien. Sí, me fui muy rápido, perdón. Espero no haberme adelantado. Si quieren les voy contestando las preguntas que aquí ya vi que estaban formulando. Claro.
Muchísimas gracias, Jacob. Efectivamente, ya hay algunos comentarios. Por supuesto que dice que muchísimas gracias por todo lo que nos estás diciendo, lo que compartes. Creo que hay una cosa que es particularmente espeluznante. O sea, tú mismo tienes tu propia marca. Sí. Ana Fusoni, pues ha emprendido de multitud de maneras. Yo, sin ir tan lejos, pues también tengo mi propia empresa. Y muchas veces creo que el punto principal para poder hablar de emprendimiento es acerca de que seas emprendedor. Porque si no, quién sabe qué están hablando. Luego gente que se agarra a decir quién sabe qué tantas cosas y pues no tiene la experiencia. Entonces te agradezco mucho esto porque yo sé como tú también estás en la trinchera del emprendimiento, al pie del cañón, teniendo que tener todas estas realidades y dificultades que tiene en la batalla del emprendimiento. Entonces pregunta, Sara Fernández te pregunta, ¿cómo compensar? Nos ¿Cómo encontramos con, comenzar? perdón, Sí, no, dime. Dime. no, lo que decís es que sí, tienes mucha razón. Hay mucha gente que no entiende el emprendimiento porque no lo ha vivido y al momento de vivirlo cambia completamente esta perspectiva que tenemos al respecto, ¿no? Entonces, es un estilo de vida que tiene que ser muy claro que una vez que te metes en él, no es de, ay, hoy no tengo ganas, no, pues aunque no tenga ganas, tienes que pagar sueldos, tienes que pagar gastos, tienes que entregar, o sea, esto sigue moviéndose. Entonces, es entrar en un estilo de vida de emprendedor, que de hecho es precisamente mucho de lo que hablamos en Fashion Forward, la incubadora que dirijo, donde buscamos precisamente que entiendan que una cosa es la capacitación para desarrollar el negocio, pero también hay que capacitarte para desarrollarte con habilidades de emprendimiento, porque tan solo, Gus, tú no vas a dejar mentir, hoy andas de buenas, porque todo te salió súper bien, pero mañana alguien no te entrega, alguien te cancela, alguien te dice que no y alguien te dijo que siempre mejor no, aunque ya te había confirmado que sí. ¿Cómo terminas? Con una montaña rusa de emociones que te tira y te sube y te baja y te pone como bolita de Jerez, ¿no? Entonces realmente lo que tenemos que hacer... Exactamente. Te pregunta Sara Exactamente, Fernández. entonces aquí es como ponernos en ese papel. Ahora sí, vamos Te a la... pregunta Sara, sí, vamos a las preguntas. Te pregunta, ¿cómo comenzar a contratar gente para tu proyecto? En mi caso, abrí mi agencia de social media. Por ahora solo soy yo, ya manejo 6 cuentas, pero tengo dudas de cómo poder brindarles un sueldo a 3 o 4 empleados más. Si con las 6 que manejo actualmente solo sale para mí, si con las 6 cuentas que maneja actualmente solo sale para ella, ¿cómo podría tener a empleados? O sea, su pregunta es, ¿cómo empiezas a contratar? Mira, esa la podríamos responder desde el punto de vista del negocio de una manera muy sencilla. Define tu punto de equilibrio. ¿Cuánto necesitas para operar? ¿Cuánto necesitas para operar hasta cierto punto sin que tú le tengas que meter dinero, sin que le saques? Si tú tienes 6 cuentas, yo tuve un despacho digital hace muchos años, entonces curiosamente entiendo la pregunta. Necesitas calibrar cuántas cuentas necesitas tener mensuales, como igualas, para ver cuántos son tus gastos. Si te rebasa más del 50% los gastos de los ingresos, no funciona, tienes que reestructurar, tienes que buscar nuevas maneras y más eficientes de cómo atender a esos clientes en menor tiempo. Lo que más gasta dinero en una agencia de social media son las horas nalga, perdón la palabra, pero entonces ahí tenemos que eficientar esas horas nalga. Entonces, a partir de ahí, define qué puestos son los más importantes y puedes ir metiendo de una persona en una y que cada persona que vas metiendo te repercuta en un ingreso adicional. Si no lo logras, entonces no tienes un balance correcto para desarrollar una agencia. Una agencia vive de sus clientes a fin de cuentas, entonces tú tienes que tener una cantidad de cartera de clientes base, ¿no? Que siempre que tú tengas definido, en 6 meses debe de haber mínimo 7, 10, 15, 20. Entonces, creo que más que tener eso, más que contratar gente, ahorita tendrías que planear y reestructurar hacia dónde, cómo tienes que ir creciendo y hacer un plan a 5 años. El plan a 5 años siempre es muy bueno para ponérselo como reto. Claro. Te comentan, ¿qué recomiendas trabajar? ¿Recomiendas trabajar para después emprender con experiencia o emprender directamente? Depende del perfil de la persona. Nos hemos encontrado con muchos esquemas distintos. Hay personas que han necesitado empezar a trabajar para agarrar un ritmo
y empezar a ganar conocimientos y a partir de ahí desarrollan el proyecto. Hay otros que empiezan el proyecto directamente y pues se meten a capacitación o están tratando de estructurar y planear todo con muchísima anticipación, buscan asesorías. Eso no puede faltar. Necesitas forzosamente tener asesores cuando estás emprendiendo, cuando estás desarrollando un proyecto nuevo que no es tu área. Por ejemplo, yo cuando emprendí en mi marca, yo me dediqué 6 meses antes de lanzarla, antes de siquiera empezar a desarrollar un patrón, en analizar el mercado. Compré de todas las marcas que había que iban a ser mi competencia para conocerlas, identifiqué en dónde podía llegar a vender el producto, quién iba a ser mi cliente, me fui hasta eventos de esa categoría para poder conocer qué era lo que se necesitaba. Entonces, más bien aquí es más de acuerdo al perfil, de acuerdo al carácter, a la personalidad de cada persona, porque incluso hay un tercero que aquí no mencionaron, la que emprende mientras trabaja, que esa es la más común y yo es de la que más recomendaría, porque mientras estás trabajando en un lugar, estás desarrollando tu propio proyecto. Los emprendimientos no van a funcionar al mes, ni a los 3 meses, a veces ni a los 6 meses. Si bien nos va y con una buena guía y una buena estructura, el negocio empieza a consolidarse a los 2 años y medio. Si no traemos eso, se consolida a los 5 años. Entonces hay que procurar saber cómo nos vamos a mantener pues en el mientras que. Claro. Pues fíjate que comenta Levi Álvarez. Buenas tardes. Un gusto escuchar a mi querido Jacob. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Proyecto Moda en Guadalajara. Entonces, ahí te mandan saludos. ¿Nena? Siempre es súper acertado. A muchos diseñadores nos ha costado años de equivocarnos, aprender muchas de estas cosas. Qué bueno que ahora existan medios de asesoría como Moda Emprende y gente que nos hable de las realidades de la moda. Ahora, ¿qué opinas sobre los materiales sustentables como el cuero vegano? ¿Realmente es más sustentable que el cuero genuino o es más mercadotecnia? Pregunta Gema Reyes Horta. Gema, yo soy muy team Prado en ese sentido. Yo no creo en nada hasta no verlo. Yo soy muy necesario de la tangibilidad. Cuando me presentaron este material de piel de nopal, lo investigué y lo analicé a profundidad hasta el fondo para ver si realmente, cuando me di cuenta que no era que nunca iba a poder ser 100% sostenible porque utilizaba pegamentos que son tóxicos, que solamente el material de encima es el verdaderamente sostenible, bueno, ahí te vas dando una idea. El cuero vegano no existe. Y eso es algo muy importante que hay que dejar claro. Es un greenwashing que se ha utilizado. Yo le puedo decir cuero vegano a un material sintético de plástico, ¿no? O sea, así de sencillo. ¿Por qué? Porque no es de animal, ¿no? Entonces, eso es un punto primero. Segundo, la sostenibilidad, porque no debemos de hablar de eco-friendly, no debemos de hablar ya de solamente una de las partes. La sostenibilidad va más allá que decir que queremos ayudar al mundo. Debe de ser una planeación interna del negocio. Hay veces que ni siquiera, por ejemplo, mi marca, estamos ahorita más o menos calculando que es 70% sostenible, porque yo tengo un 2% de desperdicio en materiales, cuando normalmente se tiene un 10% base. Nosotros no sobreproducimos, producimos solamente lo que sabemos que se puede generar y solamente tenemos 2 ventas grandes al año para no incentivar el sobreconsumo. Entonces, pero eso yo no lo digo, porque mi marca lo que busca es atraer un cliente. Si yo tengo esa convicción y si yo tengo esos valores definidos sobre lo que quiero hacer, no es de que yo vaya y se los tenga que restregar a todo el mundo en la cara. Yo lo voy a hacer y punto. Y sí se puede hacer, pero simple y sencillamente porque es parte de la responsabilidad social es básica. ¿Por qué le pagan 3 pesos a la gente? ¿No? Hay que pagarles bien, pero Sí. no lo tengo por qué estar presumiendo, no soy TikToker, ¿no? O sea, todo eso es importante que seamos claros. Lo que quieran hacer para el negocio, háganlo, porque hay algo que tiene que quedar sumamente claro. Nosotros, todos los que estamos en esta industria, todos los que quieren tener su marca, no hacen marcas, hacen negocios que tienen marcas, que es distinto. Cuando nosotros planteamos el negocio es una cosa, cuando planteamos la marca es otra. Entonces hay que tener bien claros cuáles son los lineamientos que vamos a seguir. ¿Qué les recomiendo que analicen?
lo que está a su alrededor, qué es lo que Claro. realmente está pasando en la calle. Dicen que en cualquier de modas debe ser ver su prenda en la calle, no en Ujú. una tabla, sino en la calle donde la gente ya lo está pidiendo, ya lo está comprando. Ay, dice Natalia, a ver, tú dime, Prado. Natalia Milán Bush. ¿Cuáles son perfiles imprescindibles para armar un equipo sólido a la hora de emprender? Ya. ¿Qué aspectos consideramos? Mente creativa, administrativa, etcétera. Ok. Te lo voy a dar de acuerdo a mi te lo voy a dar de acuerdo a mi experiencia de emprendimiento dentro de moda. Yo tengo 3 marcas de ropa. La primera persona que tuve que integrar a mi equipo no fue un director creativo, no fue un estilista de moda, no fue un Gus, tienes el micrófono apagado. Sí. Es que eso estaba diciendo que no lo escucho. ¿Ustedes Creo que ya escuchan, se Jacob? salió. Ah, se desconectó. Sí. Bueno, pues en Estaba lo que fallando. se conecta, ahorita Arturo le dice, fíjense que yo mismo, algo que me ha pasado es que, y respecto a la plática anterior que nos estaban diciendo acerca del camino creativo, entonces yo miren, los primeros 20 años de mi vida me dediqué a trabajar en los museos, la cultura, etc. Ya, perdón, me sacó. Mira, les estaba yo contando mientras que yo los primeros 20 años de mi vida me dediqué a los museos, los siguientes 20 años de mi vida me dediqué a la docencia y no me arrepiento, pero realmente el momento más feliz que he estado en mi vida es el emprendimiento. Entonces ahora que he emprendido, pues es realmente como soy más feliz. Y algo que yo busco en la gente que trabaja conmigo es poderles pagar la mayor cantidad que se pueda, que solo tengan un trabajo para satisfacer sus necesidades, no que tengan que tener 5, ¿no? Que tengan alguna forma de seguridad social, esto es que si se enferman podamos pagar todo lo que les pase y que sea un trabajo en el que es de 10 a 6, a las 6 se me largan porque no quiero que haya gente después de la tarde que vayan y tengan su vida y que básicamente sea algo que sea fructífero para todos, porque yo lo que estoy intentando es que sean felices. Por supuesto, a lo mejor mañana me sacan del melodrama, pero yo lo que he intentado es poder satisfacer las necesidades de la gente que trabaja conmigo, pues porque lo he extendido como de mi escuela hacia ellos. Entonces siempre he buscado que eso suceda. ¿Ya tenemos bien conectado a Jacob? Porque creo que tenía tuvo problemas, pero con la conexión. sí. Y entonces esto va a ser fundamental porque en eso que ustedes comentaban, entonces, ¿cuál puede ser la expectativa? Creo que en eso que les decía yo, chavos, de la plática de ayer, de la plática de hace rato, la anterior, es fundamental que, mira, tú puedes escoger 2 de 10 problemas. O salvas al mundo, o salvas al planeta, o salvas la ecología, o ayudas a las comunidades marginadas, o tienes marcas con causa, espérate, o produces una marca que funcione, o tienes una buena comunicación en redes, o haces un producto viable. Pero que vas a poder con las 10, nadie puede con las 10. Entonces, en esto que nos decía Jacob, de cómo los negocios de cualquier tipo de emprendimiento, pero en moda truenan 9 de cada 10 en el primer año, pues eso también yo lo veo en el propio Trendo, pues ya hemos sobrevivido 7, entonces pues más o menos esto ya funciona. Y de hecho, sí me consta en todos mis alumnos el gigantesco problema de emprender. Entonces, pues esto de hecho son las cuestiones que uno tiene entre producción, comunicación. Comunicar es un problema bien grande y de hecho también encontrar una voz particular que te permita tener un producto diferenciado. Y en esto está el problema de lo de la plática anterior, de qué queremos decir, a quién se lo queremos decir y cómo vamos a ser creativos durante un tiempo suficiente. Eso que estoy diciendo que parece que estoy llenando tiempo y no lo es que de hecho hagan de cuenta ustedes que sería, dado que tú tienes entre los 20 y los 30, quieres ser creador. Si te dura entre los 30 y los 40, deberías de estar en consolidación. Si de los 40 a los 50 pudiste hacer un negocio funcional
y si de los 50 a los 60, mi hija, si tienes para retirarte y no acabar pidiendo limosna debajo del viaducto. Entonces, eso es el problema del emprendimiento. Ya, perdón. Doble laboral larga. Bueno, hola, Jacob, ya estaba yo intentando contestar estas inquietudes. Perdón, pero esta maldita tecnología de hombre blanco que a veces se me Nos borraron saca. todas las preguntas. ¿Me podrías ayudar? Claro que sí, por supuesto. Gracias. Entonces, esto era básicamente cómo, pues, cómo se puede, en cierta manera, este equipo, cómo puedes formar un equipo que funcione. Mira, si estamos hablando de una marca que desarrolla un producto, que genera un producto, entonces lo primero que hay que asegurar es quién te coordine producción. No estilista, no fotógrafo, no creativos, no. Lo primero va a ser quién te coordine producción, lo segundo va a ser un administrativo y lo tercero, curiosamente, tendrá que ser un community manager diagonal e-commerce manager, porque obviamente, seguramente para estas épocas ya tienes e-commerce. Entonces, considerando esos tres factores serían pero no necesitas contratar a todos inmediatamente, es irlos contratando paulatinamente y como respondí en la otra pregunta, ir viendo que cada uno de los elementos que vas integrando den resultados, que te generen dinero, no solamente que te quiten problemas de encima, que en realidad puedan generar dinero con el trabajo que están haciendo. Claro, te pregunta Víctor Martínez. Buenas tardes. Estoy en el emprendimiento independiente, me gustaría colaborar con ustedes. Mi marca es de diseño, accesorios y moda boliviana fusionada con la mexicana. Ajá. Otro, te pregunta Judith Chagoya. ¿Existe futuro en el emprendimiento en línea cuando México no tiene un alto porcentaje en las compras online? De ser así, ¿cómo sobresalir? Híjole, mira, si estamos hablando de una marca de moda que quiere emprender y que basa todo su modelo de negocio en línea, es una marca que está mocha, le falta un brazo y le falta un pie. Si consideramos que me encantan las estadísticas que avientan porque luego hasta parece como que las modifican bien bonito. Te dicen, es que por la pandemia creció el e-commerce un 200%, ¿no? Creo que era lo que estaban diciendo. Sí, pero subió del 15 al 30. O sea, no, exactamente, o sea, del 100% de la venta, consideren esto, del 100% de la venta que pueden tener en un mes, si solamente están en línea van a vender el 30%. ¿Por qué? Porque el otro 70% está allá afuera, está en las tiendas. Y dicen, no, es que ahorita con la pandemia ya todo el mundo está comprando en línea. Estuvieron comprando en línea cuando estaban encerrados, pero está demostradísimo que ahorita todas las tiendas ya están a más del 70% de lo que antes estaban vendiendo. Y el tráfico ya se regularizó casi al 80 al 90%. Entonces eso habla acerca de que la gente ya está harta de estar acariciando un vidrio todo el día y que está harta de solamente estar encerrada. Entonces esto habla acerca de la necesidad de que tienen. De hecho, uno de los puntos que vimos muy importantes es que tenemos que cuidar ya más la experiencia en punto de venta de la marca, porque la gente ya va a ser más exigente cuando llegue a la tienda a pedir el producto. Ya quiere que lo atiendan mejor, ya quiere que esté más bonita la tienda, ya quiere que tenga más chunches. Entonces todo eso es importante considerarlo. Claro. Te preguntan, ¿cuando iniciaste fuiste todólogo o iniciaste ya con un equipo bien consolidado? ¿Sí, lo viste? ¿Se cortó? Yo una cosa que sé, por ejemplo, es que parte fundamental para mí emprender es que digamos que yo puedo llevar la dirección creativa, etcétera. Pero tengo un socio que es Santiago Arroyave, que básicamente lleva toda la dirección operativa. Ahora, cuando ustedes lo ven a lo largo de la historia, Calvin Klein era su hermano, Coco Chanel era su prima, Yves Saint Laurent era Pierre Berger. O sea, nunca es uno, siempre son dos. Es absolutamente imposible uno. Y si yo no hubiera encontrado cómo hacer un equipo con Santiago Arroyave, esto no existiría. Porque la única razón de que haya orden y que funcione es porque muchas veces depende quién administra y quién lleva esa dirección del día al día de qué pasa. Es difícil llegar a ese punto porque también hay que entender algo, el perfil del diseñador es solitario, tiende a ser muy unilateral. Si no se hace lo que él dice, no se hace. Si no se hace como él dice, pues entonces tampoco se desarrolla.
tenemos que aprender a trabajar en equipo. Creo que ese es como el primer factor importante que necesita aquel emprendedor que viene de una línea de diseño de modas. Segunda, no es agarrar el primero que se te ponga enfrente. No va a pasar así. Tienes que esperar el momento oportuno para integrar a la persona correcta, poco a poco. Pero hay mucha diferencia entre cae del cielo o resulta que es tu mecenas, a lo planeé, lo estructuré, en mi modelo de negocio está definido que yo necesito esta persona primero antes que esta y cuando se me cruce en el camino, la persona correcta la voy a tomar. Yo inicié de todólogo, pues de alguna manera todos tenemos que iniciar de todólogos. O sea, eso no nos quita que poco a poco tengamos que ir delegando hacia el equipo, que es lo que necesitamos hacer. No empecé con un equipo consolidado porque también mi producto era muy especializado, era muy específico. De hecho, ni siquiera encontraba maquilas que me lo hicieran. Entonces, cuando empecé a ver que había este hueco digamos, de talento que era necesario, pues yo lo que hice fue invitar a mis practicantes, invitar a mis exalumnas y a mis alumnos a ser practicantes míos. Y con base en esto, y fui viendo sus habilidades para ver quién sí se podía quedar a trabajar. Entonces, de alguna manera fue una transición un poco más suave de alguien que no sabe nada a que poco a poco se fuera integrando y poco a poco irles delegando. Ese también podría ser una dinámica que pudieran aprovechar. E incluso van generando pues nuevos empleos. Claro, yo me reconozco a mí mismo como una persona muy limitada. O sea, precisamente como estoy muy limitado en mis capacidades, yo no puedo ser todólogo porque hay un montón de cosas que no puedo hacer. Y de hecho de eso, por ejemplo, administración no se me da. Orden no se me da. Agenda no puedo hacerlo. Muchas cosas tecnológicas ya no doy. O sea, yo no puedo editarte video, programar páginas web, hacer aplicaciones y no, pues yo no puedo, ya no se me da. Entonces, yo no podría hacer nada si no tuviera un equipo que hace las cosas. Y en esto, fundamentalmente, pues eso es lo que permite que pueda funcionar el emprendimiento. Por eso que decías que es fundamental, que creo que a lo mejor alguien no lo tendrá claro, la hora nalga. La hora nalga es que estás 8 horas diarias aquí. Sí. La hora productiva es que haces en esas horas, pues, o sea, es cuánto estás sentado. Pero a partir de eso, oye, ¿ahora qué haces con eso? ¿No? Y esto, una pregunta fundamental, mi querido Jacob, casi que ya cerrando. ¿Qué está pasando? Que en las universidades la gente sale preparada para ser guerrero climático, ser amigo de Greta Thunberg, luchar para la diversidad, poder hablar con lenguaje inclusivo, pero no me saben administrar, no me saben construir, no me saben hacer una marca y no saben vender un mínimo producto viable. Entonces, de eso se estrellan con la realidad, ya que salen de que, pues sí, mucha ideología, pero pues poca posibilidad de emplearla, parece López Obrador. Yo creo que hace falta un poquito más de criterio, hace falta un poquito de salirse más de sus 4 paredes, buscar nuevos horizontes, viajar, conocer, entender qué es lo que está sucediendo en otros lugares para poderse medir. Porque eso es algo muy importante. O sea, por ejemplo, a mí me tocó ir a Irlanda hace algunos años y te juro que yo estaba convencidísimo de que iba a llegar y que Irlanda súper conectado y todo así bien futurista. No, está más retrasado que México en temas de internet. Y dices, caray, entonces tengo que aprovechar esa ventaja acá para poderla desarrollar mejor, porque ya veo que sí tengo algo bueno que creía que damos por hecho muchas cosas a veces, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que México tiene una ubicación privilegiada en el mundo. No nos damos cuenta que tenemos una riqueza impresionante de cultura y de tradición de la cual podemos tomar mano para podernos sentir incluso todavía más orgullosos de qué es lo que estamos presentando. Y pasa muchísimo porque, confiamos solamente en lo que nos dijo una persona durante 6 meses, cuando en realidad tendríamos que estar cuestionándolo todo, no solamente aceptando tal cual lo que nos dicen. Entonces, si mañana nos dicen que el mundo se va a acabar porque tú estás comprando popotes, pues ahí vamos todos a quejarnos de que todo el mundo está comprando popotes, cuando en realidad lo que tendríamos que analizar es cuál es verdaderamente el problema. Algo que yo quedé sorprendidísimo fue, y te soy honesto, Prado, es que cuando tú dijiste, es que en realidad el problema no es la moda, sino el petróleo. ¿Por qué? Porque todo está hecho de petróleo. Dije,
Y yo soy muy crítico. Yo dije, a ver si es cierto, y que me meto a investigar y toma la barbón que sí. ¿No? O sea, y ese es ahí donde uno va formando criterios, pero si no entendemos qué es lo que pasa, como el tema de las marcas de lujo, ¿no? Ya para cerrar, a mí me impresiona que todo el mundo dice, yo quiero hacer una marca de lujo, y es que mi marca va a ser de lujo, y es que va a ser de lujo, y ¡ay, qué padre! ¿Y qué se necesita para que una marca sea de lujo? Y todo el mundo cree que es ponerse en un plan muy exigente, por no decir otra palabra más fuerte, o hacerle una foto demasiado bonita, cuando en realidad ya hay incluso parámetros que te definen qué hace una marca de lujo, y uno de ellos, el más básico, que me encantó, que mínimo tenga 15 años de posicionamiento la marca en el mercado. Ajá, no, Yo bueno. así de, pues, híjole, qué pena. Pues, joyas. Ajá. Exacto. Entonces no es marca de lujo, es marca de diseño o marca de autor. Claro, sí, ¿No? Jacob. Te la creo. ¿Qué sigue Pero entonces para es eso, o Moda sea, es ser más críticos, abrir horizontes, expandir fronteras, de verdad, no tienen idea cómo nos abre el cerebro viajar y conocer otras culturas. O sea, eso es lo básico y es necesario. Y no es para que vayan y se queden allá, es para que vayan, conozcan, vean qué es lo que se encuentran y se lo traigan para acá. Y eso lo aprovechen, lo adapten a México y les saquen provecho. Claro. ¿Qué sigue para Moda Emprende y cómo puedes invitar a todos también a que participen en Moda Emprende? Pues de entrada, lo primero que les recomiendo, por favor, es que nos sigan en nuestras redes sociales, @modaemprendemx. Visiten nuestro sitio de internet, modaemprende.com. ¿Qué sigue? Tenemos la convocatoria del siguiente concurso de emprendimiento. Es un concurso único que no existe en ningún otro formato. Lo han querido copiar, pero no funciona, que es basado precisamente en la rentabilidad y en qué es lo que la marca puede ofrecer al mercado. Les recomiendo que visiten nuestro Facebook. Tuvimos ahí una final en vivo donde se presentaron los proyectos, que fue muy buena. Síganos en nuestras redes, estamos constantemente publicando, conociendo más de la industria, investigando más acerca de lo que está sucediendo con este tema del emprendimiento. Pues muchísimas gracias, Jacob. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia, tu visión, la experiencia de la realidad que tienes, que no solo es conocimiento, sino es experiencia en el terreno de juego. Entonces, mil gracias por estar hoy aquí con nosotros en el encuentro creativo, pues un poco aclarando cuál es la realidad del emprendimiento. Entonces, te lo agradezco infinito. Si puedes dejar de compartir para poner la nota final. Entonces nosotros la ponemos. Mil gracias, Jacob. Y va a despedir hoy con nosotros la sesión Valentina Plata, que nos va a decir de nuestros sponsors. Muchas gracias, Gustavo. Jacob, de verdad que muy interesante, no solo para el emprendimiento de nuevas empresas de moda, sino en muchas otras disciplinas y diseño en general, ¿no? Incluso son tips que nos pueden servir si pensamos ser freelancers o algo. Entonces, muchas gracias también, muy interesante todas las estadísticas que nos presentaste. Y bueno, ya nada más cierro agradeciendo como siempre pues a la embajada por el apoyo en la organización de este evento, por supuesto también a Trendo. Recuerden que bueno, tuvimos varias sorpresas en estos días y ya estamos por terminar. Desafortunadamente, pues mañana concluimos, nos quedan 3 actividades, así que los invitamos a seguir participando en ellas. Les recordamos también que durante los próximos días, seguramente será cuestión de una semana, les haremos llegar la constancia de participación a aquellos que cuentan con más del 50% de participación en las actividades de encuentro creativo. De igual manera, pueden seguir participando en las becas y descuentos. Algunos ya cerraron, pero hay otros que siguen corriendo más bien. Y bueno, pueden participar siempre y cuando igualmente cumplan con el requisito de asistencia a las actividades. Y recordarles también que pueden seguir viendo los videos de las conferencias en el sitio web de Encuentro Creativo. Y bueno, nada más me queda agradecer, por supuesto, por acompañarnos a esta actividad y agradecer a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible este evento. Phoenix, que es el patrocinador oficial de esta primera edición de Encuentro Creativo, Seña, Yamamay, Scafolini, Alpha Part, Ferrero, Amoretti Brothers, Vialetti, Campari, Ferrari México, San Pellegrino, Capricho, Secretos del Vino, Riedel y Grupo Berlingo.
sin más por ahora, me despido. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos mañana. Gracias, Jacob. Gracias, Valentina. Gracias a todos. Gracias a ti, Gus. Gracias. Gracias, bye.